Hola, buenos días. Mi nombre es María Isabel León Rodríguez. Yo soy neumóloga, tengo una alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria. Yo trabajo en el CIENI y el día de hoy voy a hablarles acerca de ventilación mecánica invasiva en pacientes con COVID y VIH. Ok, bueno, pues para iniciar con nuestro tema, vamos a ver el contenido de la plática, el cual va a ser una pequeña introducción. Vamos a hablar acerca de VIH y COVID. Esta es una población especial que hay que tomar algunos puntos en cuenta y vamos a hablar acerca del manejo del ventilador para hacer referencia a la ventilación mecánica invasiva. Bien, vamos a empezar con la introducción y respecto a esto quiero comentar algunos puntos. Como todos sabemos, estamos ante un nuevo coronavirus. Este fue identificado a finales del 2019, siendo un causante de varios casos de neumonía en Wuhan, China. Este problema, COVID-19, rápidamente se convirtió en un problema de salud pública en el mundo, siendo declarado por la OMS algunos meses atrás como una pandemia. Este tema representa un reto sustancial en varios estratos sociales, desde el individuo como persona única, gobierno y sociedad en general. Vamos a ver los diferentes espectros que puede generar la enfermedad de COVID-19, pero especial importancia radica en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda que puede llegar a generar y que pues es competencia de nuestro tema el día de hoy. Bien, quiero mencionarles algunas cosas acerca del virus. Como todos sabemos, coronavirus pertenece a la familia Coronaviridae. Hay varios subgrupos de este tipo de virus, son 4, el alfa, el beta, gamma y delta coronavirus. De estos, el alfa y el beta son los que tienen una representación clínica importante para el ser humano. Sabemos todos la forma esférica que posee este virus y esta corona que da la glicoproteína S, que además es la que permite la unión a los receptores en las células del cuerpo. Hablaremos aquí primero del pulmón, donde una vez que entra también tiene inferencia para replicar el RNA, ya que toma control, digamos, de la célula y empieza a crear nuevos virus. Ahora, hablábamos de que esta enfermedad tiene un escenario bien diverso de enfermedad que puede causar, pero aquí el punto primordial es este 5% de casos que puede terminar en una neumonía y, por supuesto, hacer en algún punto síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es un tema bastante complicado. Ahora, vale la pena hacer referencia a que en este ínter, donde entra el virus y el organismo trata de luchar contra este virus, se puede desencadenar un síndrome inflamatorio muy importante, conocido coloquialmente como la tormenta de citocinas, que puede llevarnos a fallas bastante importantes, ¿no? Bien conocidas, falla renal, hepática, cardíaca, y pues también podemos tener algunos problemas a nivel cerebral. Ahora, los síntomas son bastante conocidos por todos. Cabe la pena hacer referencia, por supuesto, a la fiebre, tos, fatiga, la pérdida del olfato, que es una cuestión bien característica de esta enfermedad, y aunque según la CDC aquí nos los marca incluso como dentro de alguno de los síntomas incomunes o poco frecuentes, la realidad es que en esta pandemia todos los síntomas que estamos viendo aquí, todos los vemos. Bien, la CDC catalogó la gravedad de esta enfermedad por estadios, que son los que vamos a analizar a continuación, y tenemos aquel paciente que puede estar asintomático, aún con una prueba positiva, pero básicamente sin presentar síntomas. Tenemos también el estadio leve, donde pudiera haber fiebre, tos, cefalea, malestar general, mialgias, artralgias, pero sin presentar disnea. Tenemos también el caso moderado, donde puede haber incluso evidencia de enfermedad respiratoria baja, pero presentándose con saturaciones arriba de 93%, esto a nivel del mar, en lugares como la Ciudad de México o altitudes moderadas o altas. No tenemos como tal esta referencia, pero hacemos nosotros hincapié en saturaciones arriba de 90%. Estos 3 grupos van a corresponder al 81% de
de las ocasiones en las que se pudiera presentar este tipo de casos en la enfermedad. Sin embargo, tenemos estos dos grupos, el grupo grave, que se puede presentar en el 14% de los casos, donde vamos a presentar los síntomas que ya previamente mencionamos, pero de forma característica. Podemos tener taquipnea con frecuencias respiratorias arriba de 30 por minuto y de forma característica saturaciones debajo de 93% al nivel del mar, o aquí en la Ciudad de México abajo de 90%. Ahora, dentro de este grupo también podemos tener la forma crítica, que va a corresponder al 5%, donde se pueden presentar con falla respiratoria principalmente, pueden tener además choque séptico y o disfunción orgánica múltiple. Bien, no es la intención de la plática, solo voy a hacer una referencia muy somera respecto a esta cuestión del tratamiento. Como ustedes saben, no hay un tratamiento antiviral específico para tratar COVID-19. Hasta el momento tampoco tenemos una vacuna ya aprobada. Por lo tanto, el tratamiento hasta el día de hoy sigue siendo sintomático, principalmente de soporte, y bueno, por ahí sí tenemos el estudio Recovery, que salió unos meses atrás, donde en un subgrupo de pacientes, precisamente estos pacientes graves o críticos que presentan desaturación, se ha observado que hay una mejoría en mortalidad al utilizar esteroides. Pero sin embargo, bueno, una vez que tenemos nosotros un paciente que se ha identificado que pudiera llegar a presentar desaturación, nosotros tenemos este espectro de enfermedad donde puede ir pues desde una enfermedad leve hasta una enfermedad grave, y en este ínter pues presentar falla respiratoria. Entonces, la cantidad de oxígeno que requiera nuestro paciente pues será un punto muy relevante. Puede llegar a requerir desde oxígeno a flujos bajos, llegar a requerir flujos altos, ventilación mecánica no invasiva, o en el peor de los casos puedes requerir ventilación mecánica invasiva. Bien, vamos a hablar antes de entrar como tal en el punto de la cuestión de la ventilación mecánica invasiva y el ventilador. Es relevante atenderlo antes, el VIH y COVID como una población especial. Bien, hasta el momento actual, el impacto que pudiera generar adquirir la infección de COVID-19 en este grupo con VIH, si vamos a tener algún problema mayor, hasta el momento es incierto. Los estudios que tenemos en esta población en realidad todavía siguen siendo pocos y necesitamos seguirlo estudiando. Lo que se conoce es que las condiciones clínicas en nuestros pacientes con VIH parecen ser muy similares a la población en general. Sin embargo, es bien conocido que la población que vive con VIH puede tener ya ciertas condiciones comórbidas bien conocidas, ¿no? Especialmente aquellas enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que pudieran tener un efecto deleterio en el transcurso de la enfermedad de COVID, o otro punto muy importante, sabemos la afección que hay por el VIH a nivel de los CD4 y que esto también pudiera impactar de forma negativa. Les traje aquí un estudio, este estudio realizado en población positiva a VIH que contrajo la enfermedad de COVID-19, analizaron la incidencia y la gravedad en estas personas, y aunque la intención de este estudio fue sobre todo ver también cuestiones de la terapia antirretroviral que los pacientes estaban utilizando, la intención de que yo lo trajera aquí a colación es que quiero que vean el gran número de pacientes que recolectaron y los pocos que tuvieron esta enfermedad. Este estudio se llevó a cabo en España, participaron 60 hospitales, se llevó del 1 de febrero al 15 de abril y vean la gran cantidad de pacientes que ellos recolectaron. 77.590 pacientes. De toda esta cantidad de pacientes que estaba recibiendo el tratamiento antirretroviral, solamente 236 fueron confirmados por PCR como positivos para COVID-19. Entonces, vean, esto pues nos habla menos del 1% de pacientes con VIH que contrajeron la enfermedad. Ahora, de estos 236 pacientes, vean la cantidad de pacientes, 151, que requirió hospitalización.
De estos, los que llegaron a requerir admisión a terapia intensiva fueron 15, desgraciadamente con 5 fallecimientos y 15 pacientes recuperados. Ahora, de los que ingresaron al hospital pero no requirieron admisión a UCI, fue una cantidad pues mucho mayor, 136, de estos se recuperaron 124, desgraciadamente 12 fallecieron y como pueden ver pues tenemos diferentes medicamentos que se utilizaron en cada uno de los pacientes. Ahora, de los pacientes, de estos 236 que fueron confirmados como positivos, pero los que no requirieron hospitalización fueron 85, 82 se recuperaron y 3 fallecieron. Entonces, la intención de todo este cuadro es que vean la gran cantidad de pacientes que ellos siguieron con el diagnóstico de VIH y pues en realidad la cantidad pequeña de pacientes que contrajeron la enfermedad de COVID. Este estudio los resultados de este estudio sugieren que el riesgo de diagnosticar o de encontrar la infección por COVID-19 pues no es mayor que en la población general o la población que no tiene el diagnóstico de VIH. Ahora, como les decía, no era la intención de traerlo aquí a colación, pero vale la pena recalcar que los pacientes con el diagnóstico de VIH que en este estudio estuvieron en tratamiento con emtricitabina y tenofovir fumarato, tuvieron un menor riesgo de tener infección por COVID-19 o incluso de requerir hospitalización. Este estudio sugiere que debido a los resultados obtenidos, pues quizá valdría la pena analizar nuevamente las propiedades que estos medicamentos pudieran llegar a tener como tal en la infección de COVID-19. Bueno, entonces, con lo anterior hay varios puntos importantes a recalcar. Primero, los pacientes que tienen el diagnóstico de VIH van a requerir el mismo manejo que los pacientes que no tienen VIH. Tener el diagnóstico de VIH no debe ser una razón para excluir a un paciente de que entre a un estudio clínico, ¿de acuerdo?, donde se estén investigando posibles tratamientos para tratar COVID-19 y además un punto que sí es muy importante, no solamente con COVID-19, sino con todas las otras patologías, ya sabemos que los antirretrovirales tienen interacciones medicamentosas, entonces ese es el punto que tendremos que estar vigilando en caso de que tuviéramos un caso. Bien, y ahora sí vamos a entrar a la cuestión del manejo del ventilador. Primero, si estamos hablando de que requeriremos o que se va a requerir intubación, entonces quiere decir que es un procedimiento que ya está demostrado, genera una aerolización importante y tenemos que tener una protección adecuada para atender estos procedimientos. Por lo tanto, pues el equipo de protección personal se vuelve un tema muy relevante de forma ideal o en el mundo ideal si tuviéramos habitaciones con presión negativa en todo el hospital, pues sería un punto también que nos ayudaría muchísimo para controlar este tema. COVID ha traído a colación el hecho de que tenemos que tener mejores protocolos, que cada vez los estamos estandarizando más y nos sirve, por supuesto, al personal de enfermería y al personal médico para tener claros los puntos, lo que vamos a necesitar y ahora sí esté todo descrito, ¿no? Que no tengamos algún inconveniente en todo este proceso, desde poder identificar todo el material, medicamentos que vamos a requerir, los dispositivos para tener el control de los signos vitales del paciente, etcétera. Entonces, esta diapositiva básicamente hace referencia a tener en cuenta todo el material que vamos a requerir para la intubación y tener en cuenta también pues, que podemos estar ante un caso de una vía aérea difícil, que también lo tenemos que tener ya contemplado en este algoritmo. Básicamente, igual regresamos a un mundo ideal, deberíamos de tener en la habitación donde se encuentra el paciente, tenemos el personal que va a intubar, tenemos el personal que va a estar encargado de la entrega de medicamentos y de estar checando signos vitales, por ejemplo, el personal que va a estar encargado de apoyar con ciertas maniobras en el caso de que se pueda llegar a requerir durante la intubación, el equipo, por supuesto, para vía aérea, y una persona extra que puede estar encargada de que si se llega a requerir algo que por alguna situación no tengamos en ese momento dentro de la habitación. Ahora, aquí viene otro punto muy relevante.
¿Cuándo es el tiempo adecuado para intubar a un paciente? Aquí la opinión médica está dividida, la evidencia aún sigue siendo también muy escasa. Hay un grupo que apoya la intubación temprana. Sin embargo, también tenemos otro grupo pues, que no está tan a favor de apresurar este proceso de intubación. Entonces sigue siendo un reto decidir cuándo es el momento adecuado de intubación. Sí, todos estamos de acuerdo que todo paciente con COVID-19 que desarrolla síndrome de insuficiencia respiratoria agudo va a justificar la intubación en el momento que sea requerido. También cabe la pena resaltar que demorar la intubación en un paciente que claramente la requiere puede ser potencialmente peligroso. Aquí enfermería toma un papel fundamental, ya que el personal de enfermería pues, está pegado prácticamente al paciente. Por lo tanto, en el momento que se observe que un paciente empieza a requerir mayor cantidad de oxígeno, es un foco rojo. Tendremos que estar ahí checando cada hora, cada 2 horas la cantidad que está requiriendo, porque pues, eso nos puede implicar que el paciente pueda tener una progresión rápida de una forma negativa y que esto pueda terminar en una intubación. Todo paciente que requiera un flujo alto de oxígeno, mayor de 50 litros por minuto, con un FiO2 mayor de 60%, es un paciente también en el que tenemos que estar pensando que muy probablemente vaya a requerir intubarse. Todo paciente que tenga una hipercapnia con incremento del trabajo respiratorio, incremento del volumen corriente, alteraciones del estado de alerta, es un paciente que seguramente lo requerirá. Intubación, así como la inestabilidad hemodinámica. En cuanto al tiempo que un paciente pueda estar intubado, es sumamente variable, pero por consenso, en promedio se espera que al menos 2 semanas, dependiendo, por supuesto, de cada caso. Ahora hemos tenido también en meses anteriores algunos artículos en los cuales hacía referencia a que el manejo del SIRA en COVID debe ser diferente de acuerdo a la etapa que está presentando la enfermedad. Si esto es cierto, hasta el momento no hay evidencia clara que lo justifique, entonces lo que se recomienda al momento es ventilar con protección pulmonar. Es lo que se ha demostrado con otras enfermedades, pues que ha tenido mayor efectividad. Sí quiero comentarles acerca de este trabajo del grupo italiano del doctor Gattinoni, donde ellos hacían referencia a 2 subtipos de la enfermedad en COVID-19, el tipo L y el tipo H, donde ellos comentaban que, bueno, el tipo L, por ejemplo, podría ser una fase más inicial de la enfermedad, mientras que el H ya una fase más adelantada, y que de acuerdo a las propiedades que tiene el pulmón en la cuestión ventilatoria, pudiera ser diferente en los requerimientos ventilatorios. Por ejemplo, tenemos pacientes que pudieran requerir menor cantidad de PIP o pacientes que pudieran requerir una mayor cantidad de PIP. Al final del día, esto pues no tiene una evidencia clara para utilizar y para ventilar bajo este concepto. Esta diapositiva es la continuación, digamos, de la anterior, es igual del grupo del doctor Gattinoni. Con esto quiero demostrarles cómo esta es una tomografía de un paciente que tiene una PaFiO2 de 95, mientras vean esta tomografía que se ve claramente una afectación mucho mayor, pero al final del día el paciente también tiene una PaFiO2 baja de 84 y la realidad es que no están muy distantes. Entonces, por todo esto fue que ellos sugirieron estos subtipos diferentes para la ventilación. Lo cierto es que es una enfermedad bastante heterogénea y que seguimos aprendiendo mucho de ella. Bien, entonces yo les hacía referencia a que pues lo más recomendado es trabajar con ventilación con protección pulmonar. Se recomienda utilizar el modo asistido controlado, limitado por volumen, es un método sencillo y es el más utilizado, aunque en realidad se recomienda que utilices el modo ventilatorio que más sepas utilizar. Pero en general este es un modo sencillo y fácil de hacer. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para tener este manejo del ventilador con protección pulmonar es ventilación con volumen
tidal o volumen corriente bajo. Esto significa calcular a 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho, y esto es lo más importante de esta diapositiva. Este volumen corriente bajo a estos parámetros debe ser a peso predicho, no peso real. Tenemos las diferentes fórmulas para calcular, en el caso del hombre o la mujer, en centímetros o en pulgadas, entonces no tenemos mayor inconveniente, ¿no?, para hacer el cálculo y determinar cuál va a ser el volumen inicial con que vamos a ventilar a nuestro paciente. Se recomienda que iniciemos a 6 mililitros por kilogramo, o sea, dentro de estos 4 a 8 se recomienda que de forma inicial empecemos con 6 y dependiendo de la mecánica ventilatoria nosotros decidir si podemos seguir progresando más cercanos a los 8 o más cercanos a los 4. Entonces, no es lo mismo que una mujer que pese 80 kilogramos, que vean las características del índice de masa corporal, se ventile a estos 80 kilogramos. Quiere decir que si nosotros calculamos 6 mililitros por 8, va a ser muy diferente a que calculemos a 54 kilos, que es el peso predicho que en realidad le toca. Esto salva vidas. Esto evita volutrauma y otras alteraciones generadas por el ventilador. Entonces, este es el punto más relevante. Siempre debemos estar calculando de acuerdo al peso predicho, los volúmenes. Tenemos otro punto muy relevante, que todo el grupo de enfermería también está muy relacionado a él, que es el PIP. Todos sabemos que esta presión positiva al final de la expiración es un marcador que nos ayuda con cuestiones de oxigenación. El ARSNet desde hace varios años ya tiene estas tablas donde identifica de acuerdo al FiO2 el PIP que pudiera llegar a requerir nuestro paciente, y así tenemos PIPs bajos con FiO2 mayores o PIPs altos con FiO2 bajas. Ahora también lo que hacemos mucho nosotros aquí en los servicios clínicos es titular el PIP, o sea, no basarnos como tal en la tabla, sino hacerlo de una forma más dinámica, estar viendo en el ventilador cuál es el PIP óptimo para nuestro paciente, cuál es el que más le acomoda de acuerdo a la distensibilidad pulmonar y oxigenación, por supuesto. ¿Tiene relevancia esto del PIP? Mucha. Si nosotros tenemos un alvéolo con un PIP adecuado, va a estar suficientemente distendido, manteniendo buenas oxigenaciones y sin problema en la cuestión vascular. Sin embargo, si tenemos un alvéolo con un PIP mucho más alto del que requiere, vean lo que le va a hacer al capilar pulmonar. Digo, esto es una forma esquemática muy sencilla, pero lo podemos entender bien. Imagínense lo que puede causar a nivel cardíaco. Por eso es muy importante tener el nivel óptimo de PIP, el que requiera, el mínimo que requiera, ¿de acuerdo? Y como ustedes saben, de repente pues nos ha tocado en todos los servicios, a cualquiera se le pudiera hacer fácil de repente bajarle un poquito al PIP o subirle un poquito al PIP. Entonces eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Otro punto que tenemos que ver es el trigger o el disparo, que es el modo en el que se va a estar disparando el ventilador o iniciando el ventilador. Va a depender si está entregando por flujo o por presión, cómo tenga que estarse llevando a cabo este proceso. También dependerá si el modo es completamente controlado o si está asistiendo el paciente. Si estamos en este proceso donde el paciente ya está haciendo un poco de esfuerzo. El siguiente punto es el FiO2. Este punto también ustedes están muy relacionadas a él, ya que, como ustedes saben, estos pacientes intubados requieren de estar, tienen muchas secreciones en ocasiones. Es importante estar movilizando esta secreción, aspirándolos, y habitualmente lo que bien hace el servicio de enfermería es, bueno, en lo que se quitan esas secreciones, suben el FiO2 al 100%. Es muy importante que una vez que termina ese proceso de limpieza, regresar el FiO2 al punto donde lo teníamos. Hay que tratar de evitar siempre que se pueda tener el FiO2 al 100%, ya que hay una cuestión de liberación de radicales libres que toma un tema muy importante, y entonces recuerden, el FiO2 no es un tema tan noble. Cuando no tenemos opción, y ha sido en muchas ocasiones visto en estos pacientes, pues ni modo, el FiO2 tendrá que estar en 100%, pero siempre que se pueda hay que disminuirlo.
Ahora, otro punto importante en la cuestión del ventilador es ver la relación inspiración-expiración, así como la frecuencia respiratoria. En general, nuestra relación inspiración-expiración en el ventilador debe estar de 1 a 2 en promedio y se tendrá que ajustar de acuerdo a los niveles que nosotros estemos teniendo de CO2 y, por supuesto, esto está en relación directa también con la frecuencia respiratoria. Hay fórmulas sencillas con las que lo podemos nosotros ir valorando y determinar cuál será la forma más adecuada de tenerlo. Otros puntos muy relevantes en esta cuestión del manejo del ventilador es checar presiones. Todas las presiones son muy importantes porque si estas se encuentran fuera de metas implica que nuestro pulmón puede sufrir. Entonces, uno de los puntos más importantes es la presión plató. Esta debe estar debajo de 30 centímetros de agua. Esta es una maniobra que se realiza en el ventilador. Tiene ahí un botoncito donde dice presión inspiratoria. Nosotros hacemos una pausa por 0.5 segundos y nos da este valor. Entonces, cada vez que alguien cambie el PIP o que cambie el volumen corriente del paciente, y si no pasa nada de eso, cada 4 horas debemos de estar corroborando cómo se encuentra esta presión plató. Y por eso yo les decía en las primeras pláticas, en las primeras diapositivas de esta plática, tratemos de iniciar a 6 mililitros por kilogramo, ya que si de repente resulta que con estos 6 estamos teniendo presiones plató muy altas, pues esta es una de las maniobras que nosotros podemos modificar los volúmenes corrientes para tratar de bajar esta presión plató, que se vuelve muy, muy relevante. La presión plató, cuando yo hablo de presión plató, en una curva del ventilador, el paciente se le entrega el volumen y hace una presión máxima, digamos, o esta presión pico, ¿de acuerdo? Y después de que se hace la pausa inspiratoria, se mide esta presión meseta o presión plató. Esta es la que hago referencia, la que debe estar debajo de 30. Ahora hay varias presiones que se tienen que estar midiendo y todo esto pues nos hablará de que hay una mejor mecánica ventilatoria y que estamos en metas, que estamos llevando estos procesos de forma adecuada y esto nos implicaría pues que a nuestro paciente le puede ir mejor. El riesgo de tener todas estas presiones fuera de metas pues implica que podemos tener neumotórax, por ejemplo, y que es agregar gravedad al proceso. Por último, quiero mencionar este proceso que ustedes conocen muy bien, que es la pronación, ¿de acuerdo? Pronación y reclutamiento. Es bien conocido por enfermedades previas, no es esto exclusivo de COVID. La presencia de esta síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave, que a pesar de que tenemos todas las maniobras del ventilador al máximo, que al paciente ya no podemos sacarlo más de metas porque hablábamos que podemos tener complicaciones graves a nivel pulmonar y simplemente no mejora, pues tenemos, digamos, esta medida, ¿no? Que es la pronación. La pronación consiste en voltear al paciente literal boca abajo. Suena fácil, pero pues al tener un paciente ventilado y con la gran cantidad de medicamentos que ustedes bien conocen que llegan a requerir para mantener al paciente en estas condiciones, se vuelve todo un tema con una complejidad súper importante. Entonces, sí es una medida que nos puede ayudar mucho, es una medida de rescate para todo paciente que está teniendo PAFIs menores de 150. Hay ocasiones que, pues por la cantidad de pacientes que tenemos aquí, esperamos a tener incluso un poquito más bajos estas PAFIs, pero bueno, en el mundo ideal sería, desde que estamos viendo que este paciente está de forma persistente con estas PAFI-O2 debajo de 150, podríamos pensar en hacer esta pronación. Se recomienda en general de 12 a 16 horas al día, aunque también les comentaba, COVID nos sigue enseñando y hemos tenido que en ocasiones modificar estos protocolos. Una vez el paciente que esté pronado o incluso también puede ser supino, tenemos también las medidas de reclutamiento y este reclutamiento se refiere a hacer maniobras en el ventilador para tratar de abrir el alvéolo, así como con el uso del PIP.
Entonces, esta maniobra es algo que estamos utilizando pues en todo nuestro instituto como una medida de rescate para estos pacientes graves y en realidad hemos tenido buenos resultados. Bueno, para concluir, esto es un trabajo en equipo, toda esta cuestión de la pandemia. Sin duda, enfermería es un punto muy importante. No podríamos hacerlo sin el equipo de enfermería. De hecho, considero yo es el grupo más importante de toda esta pandemia, sobre todo hablando de que hasta el momento pues no contamos con un tratamiento específico, tampoco tenemos una vacuna para tratar de tener esta medida de prevención, más que bueno, las que ya conocemos bien, como es el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, etcétera. Si pudiéramos llegar a tener un mejor apoyo de soporte vital en cuestión, por ejemplo, de ventilación y tener algunas otras maniobras en COVID, bueno, hasta la fecha no tenemos clara esa información, por eso hemos optado por continuar con medidas de protección alveolar que pues han dado buenos resultados hasta este momento. La mortalidad ha cambiado dramáticamente en nuestro instituto desde el inicio de la pandemia al día de hoy. Como tal, no tengo el dato claro para decirles el porcentaje en el que ha mejorado, pero sí sabemos que hemos tenido una mejoría. Y bueno, pues seguimos aprendiendo de COVID. Cada vez podemos observar que hay pacientes que se presentan en toda la estela de gravedad de los estadios que vimos, que requieren diferentes opciones de tratamiento. Afortunadamente, solamente el 5% de los pacientes tendrán una forma crítica. Sin embargo, pues en esta pandemia ese 5% parece que le tocó todo al INER, pero bueno, será cuestión de seguir trabajando y muy seguramente todos los hospitales se encuentran con el mismo exceso de trabajo que nosotros a este punto. Esperemos que eso pueda ir mejorando poco a poco. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias. Por cierto, tengo aquí dejo mi correo electrónico por si llegara a haber alguna duda o comentario. Gracias.